Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. Mientras coloco el micrófono presento el tema, como siempre. Grupo quinto, segunda ref. Damos por cerrados nuestros pronósticos de esta categoría y vamos con el grupo que, a mi entender, y al de muchos, es el más duro y el más competitivo de esta categoría. Tenemos a los equipos de la Comunidad Valenciana, es decir, el Hércules, el Intercity, el Eldense, la Nucía, el Atlético Levante, la Unión Deportiva Alcira. Luego contamos con los murcianos, es decir, con el Águilas, con el Mar Menor, con el Real Murcia y con el Atlético Pulpileño, aunque recordemos que Pulpí es una localidad almeriense, pero que está adscrita a la Federación Murciana. Los castellano-manchegos, ya conocido el Socuéllamos de la categoría, y los tres recién ascendidos, Calvo Sotelo de Puertollano, Marchamalo y Club Deportivo Toledo. Y luego, por supuesto, tenemos a la Unión Deportiva Melilla y a los andaluces, al Recreativo Granada, al Atlético Mancha Real y al Club Deportivo Ejido. Comenzamos y vamos a empezar por abajo. Mis 5 descendidos serían los siguientes: el Águilas, el Ejido 2012, el Marchamalo, el Atlético Mancha Real y el Mar Menor. El Mar Menor, obviamente, es un proyecto muy humilde, lleva años intentando subir. Trae gente interesante como Eduardo Ubis, delantero del Algeciras, o Francisco Molinero, lateral derecho del Real Murcia, pero creo que no le va a dar para salvar la categoría. El Atlético Mancha Real, equipo también de trayectoria muy humilde, que juega césped artificial en el Polideportivo de la Juventud, ha incorporado al lateral zurdo de Linares Miguel Villarejo y tiene la base importante el año pasado en nombres como Juanma o Urco Arroyo, además de el interesante Juanca González, media punta, que se incorpora desde el Melilla. El Marchamalo es el equipo que más ha mantenido la base, 16 jugadores del año pasado, 2 ascensos consecutivos, desde preferente hasta esta segunda ref. Aitor Gómez, que ha incorporado a jugadores sobre todo de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha incorporado a Rafael del Alcalá, bueno, a Pantoja del Complutense, Migallón de la Zuqueca, al fin y al cabo jugadores muy de la zona. El más lejano quizás Jacobo, delantero que viene del Portugalete. Luego tenemos a Elegido, que es una sorpresa ponerle aquí, pero creo que se va a caer el equipo almeriense. Trae al central de Algeciras Fran Serrano, a José Igón, un extremo del Club Deportivo Ebro la temporada pasada, pero es cierto que Elegido ya no me dejó buenas sensaciones. Había muchas expectativas puestas en ellos la temporada pasada para estar cerca del playoff, sin embargo tuvieron que jugar una fase de descenso y se mantuvieron en la categoría. Por parte del Águilas, veo un equipo pues también con limitaciones. Cierto que se llevan al portero portugués del Melilla, a Leo Santos, y a Abel Molinero, extremo zurdo del Lleida, como los refuerzos más interesantes, pero veo al Águilas también sufriendo bastante. Así que Águilas, Elegido, Marchamalo, Atlético Mancha Real y Mar Menor serían mis descendidos. Como es esto por la cola, dejaría a la Unión Deportiva Socuéllamos. Es cierto que ha traído muy buenos nombres, como Nacho Huertas, Pepe Delgado, que es su cuarta temporada aquí, Ali Diakité y Dani Omed. Pero el gran problema del Socuéllamos creo que es la falta de gol. No tiene un gran rematador. Creo que eso los equipos de Josico lo van a notar. Cierto que la solidez defensiva está siendo muy grande, pero necesitan un buen rematador porque si no van a sufrir en una categoría en la que ya tienes grandes delanteras y muy complicado contenerlas. Así que el Socuéllamos para mí jugaría ese playoff de descenso y veríamos qué pasa. Vamos con la media tabla entre el séptimo y el duodécimo. Empezamos por abajo, seguimos hacia arriba. Unión Deportiva Alcira. Bueno, pues ha incorporado, por ejemplo, al delantero del Badalona, Chema Moreno, a Javi Zarzo del Mérida y a un central muy interesante que es franco-congoleño, Jonathan Vigimant, que viene del GES Senan Ardennes, de las Ardenas, en la tercera categoría francesa, en el Championnat National 1. Y bueno, pues tenemos también al Atlético Pulpileño, lo dejaría un décimo. Jugadores interesantes como Cristo García, delantero centro Linares, o Fran Martínez, el central del Yeclano, serán el primer rival del Calvo Sotelo de Puertollano, del que tengo aquí su camiseta de entrenamiento, en el Cerrú este domingo a las 7 de la tarde, y veremos qué puede aportar el Atlético Pulpileño, conjunto que disputa sus partidos en San Miguel, que ha estado en los últimos años trabajando bien y que se mereció sin duda este ascenso. Veremos cómo seguramente sufra el equipo de Pulpí, pero creo que tiene seguramente bastantes cosas para mantenerse. Luego tenemos también al Calvo Sotelo de Puertollano, lo dejaría en décimo lugar, ha incorporado a buenos futbolistas, Fran Sabate del Toledo, George Lucas del Villarroledo también es bastante destacado. Al fin y al cabo, bueno, pues deja a 8 jugadores del año pasado, trae también a jugadores como Brian Pallarés, Gonzalo Alonso, Juliano Barone, Ordóñez, Simón Ballester, David Hinojosas, Mario Espinar, mantiene también esa base con nombres importantes, Ricardo Ribalta, Valdivia, Limón, Abraham, Javi Sánchez, al fin y al cabo, y Usama y Mario Neto, que estaban a prueba pero se quedan. Les falta firmar un central, ya que Alex Malona ha sufrido una lesión de larga duración,
un central que, aunque bueno, se han hablado de un nombre, no vamos a desvelar por ahora, por respeto a las negociaciones del club, pero un central que parece que tiene buena pinta y que sustituirá a un Alex Malone que no ha tenido suerte y ha tenido una lesión demasiado grave que le tendría por lo menos parado durante la primera fase de la temporada. Entonces el Carlos Sotelo yo lo pondría 10º. La temporada ha sido buena, ha tenido resultados dispares, pero es cierto que es un club que tiene potencial y que ha firmado la plantilla suficiente para tener una temporada tranquila y por qué no soñar con algo más, pero yo creo que para esta media tabla al menos sería suficiente. Noveno lugar, Atlético Levante, jugadores muy interesantes como Alex Blesa y curiosamente el jugador que tiene mayor valor de mercado, con 1 millón de euros, llega procedente del Rijeka croata, el extremo derecho serbio Milosavljevic, un jugador que bueno, veremos qué tal. Me ha parecido curioso que sea el futbolista que más vale en el mercado en esta categoría. Octavo para el Toledo, creo que tiene una buena plantilla que puede dar la sorpresa. Ha incorporado a Alex Dos Santos, portero de la cantera de Getafe, anteriormente en la del Atlético de Madrid, el meta brasileño. Valentín Prieto del Villanovense. Bueno, renueva a hombres importantes: Javier Olmedo, Samu Gomis, Mamau, Rubén Moreno, Joaquín Esparza, César Ortiz, Chele. Y luego llegan pues Arturo Segado de Leyoa, por ejemplo, Jesús Cambil, Adrián Jiménez, Iván Cedric. Una plantilla interesante. Veremos Diego Merino cómo ajusta todas las piezas y cómo va sacando resultados. Pero a mí el Toledo, a priori, me parece la mejor plantilla de los 4 equipos castellano-manchegos. Pero luego hay que ver cómo se desarrolla la temporada y obviamente el debut en el Álvarez Claro de Melilla no va a ser nada fácil. Luego el séptimo, Recreativo Granada, lo dejaría a las puertas del playoff. Siempre me generan ciertas dudas los filiales. Tienen nombres importantes como el guardameta portugués también João Costa, Ismael Ruiz o el delantero brasileño Caio Emerson, jugadores que incluso han estado en dinámica de primer equipo alguna vez, pero no le doy más confianza al Granada. Sexto lugar y bordeando el playoff por poco estaría la Nucía. Futbolistas también que ha incorporado como Moisés García, el central del Hércules, o Manu Villana, el extremo de Unionistas de Salamanca. Una plantilla con bastantes mimbres, un campo, el Camilo Cano y una estructura de club muy importante, y creo que la Nucía va a pelear por meterse en ese playoff. Y vamos ya con el playoff del segundo al quinto. Hay 2 equipos de la zona de Alicante, y el Melilla y el Murcia, que los tenía que meter por plantilla y por cómo también están estructurados. El Eldense, quinto, trae jugadores también muy buenos. Manu Salinas, delantero centro del Hospitalet, que ya lleva unas temporadas siendo uno de los grandes goleadores de la tercera división, el año pasado en segunda B. Y me sorprende el fichaje curioso, un poco exótico, de Fabrizio Danese, el central italiano del Linense, que yo creo que va a dejar buenas sensaciones. El Real Murcia lo dejaría cuarto, cierto que bueno, siempre tiene esas dudas económicas, esas dudas de cómo va a funcionar la plantilla. Creo que buen entrenador, Mario Simón, que viene de la cantera del Albacete, del Atlético Albacete, un entrenador que conoce bastante bien seguramente a sus rivales castellano-manchegos y que tiene base para entrenar a un equipo en condiciones. Me va a gustar ver a Mario Simón en un equipo con potencial. Llega Miguel Serna de Unionistas, Dani García del Mérida, Alberto García y Fran García, ambos del Melilla, jugadores con mucho valor y hay que seguir trabajando. Y el Melilla lo dejaría tercero. Han incorporado, por ejemplo, a Paul Ballesté, portero del Olot, a Quique López, el lateral derecho del Ibiza, que consiguió ese ascenso a segunda división con el club ibicenco. También es un equipo que obviamente pues está pagando muy buenos sueldos, que allí siempre utiliza su condición de local en Melilla, en un viaje muy duro, en un campo que conoce muy bien, lo utiliza para sacar muchos puntos, y que fuera de casa suele ser un buen visitante el Melilla, así que lo tiene todo para estar en estas posiciones de la cabeza. En segundo lugar dejaría el Intercity, es el equipo con mayor valor de mercado, un presupuesto de más de 4 millones de euros, con grandes accionistas, y es que ha traído al que me parece el mejor jugador de todo el grupo, Carlos Carmona, y de los mejores de la segunda red, jugador que viene del Real Sporting de Gijón de segunda división, y a pesar de que en los últimos años ha visto cómo ha tenido que reducir la posición, o sea, ha tenido que retrasarse en el campo desde el extremo derecho a un poco labores más de medio centro creativo, pero sigue siendo un jugador que para segunda ref yo creo que va a ir más que sobrado, como el caso que ya comentamos ayer de Pablo Hernández en el Club Deportivo Castellón de esa primera ref. Además se traen a Enzo Cabrera, medio centro del Newell's Old Boys argentino, o a Benja, delantero del Hércules. Y el propio Hércules sería mi campeón. Creo que tiene la mejor plantilla, que incorpora, por ejemplo, futbolistas veteranos pero muy interesantes como Mario Ortiz del Córdoba, que volverá a la que fue su casa, Puerto Llano, hace muchísimos años en segunda B, o Aguer Akech, el delantero centro del UCAM, que me pareció uno de los delanteros más regulares el año pasado en toda la segunda B y que seguro que va a aportar esa veteranía, esos 32 años, al servicio del conjunto herculano, que debe ser el favorito y que con su estadio el Rico Pérez debe volver a enganchar y a ilusionar a su afición,
porque están siendo momentos duros para el cuadro alicantino. Y finalmente repasamos la tabla y nos vamos en el vídeo. Como ya he dicho, primero Hércules, campeón y ascendido de primera red. Segundo Intercity Melilla, Real Murcia, Eldense, eso sería mi playoff. Sexto La Nucia, séptimo Recreativo Granada, octavo Toledo, noveno Atlético Levante, décimo Calvo Sotelo de Portollano, undécimo Atlético Pulpileño, duodécimo Alcira, salvando la categoría por los pelos. Y luego tendríamos al Socollamos con un posible playoff de descenso y mi descenso para el Águilas, elegido el Marchamalo, el Atlético Mancha Real y el Mar Menor. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. En los próximos días seguiremos con los pronósticos, en este caso del grupo 18 de tercera ref, donde está Miguel Turreño en el club en el que trabajo, y quizás hagamos alguna previa individual de algún conjunto castellano-manchego de segunda ref del Calvo Sotelo seguro, y a ver si me saco tiempo para, por ejemplo, el Toledo, el Marchamalo o el Socuellamos. No creo que los haga todo, pero algo podré apañarme. Hasta la próxima, Javier Ruiz, muchas gracias.